Estar con ustedes como todos los días a esta hora. Gracias por su sintonía, gracias por estar con nosotros en este martes 19 de abril del año 2022, el tercer año de la gran pandemia del 2019. Gracias por estar con nosotros, donde quiera que usted se encuentre, estará en la casa, estará en el carro, donde quiera que usted se encuentre, gracias por su sintonía. Hoy día, aparte del número de la salud que vamos a ver en un momento más, que es el 60, y la parte del cuerpo humano que vamos a analizar y que vamos a aprender, que es la glándula pituitaria o hipófisis, vamos a hablar de un tipo de infección del cual ya hemos hablado en el pasado, que es la infección por los virus Coxsackie. Y vamos a aprender también que este virus Coxsackie, que por lo general es una enfermedad infantil muy contagiosa, también puede dar en los adultos. Y precisamente vamos a conversar con la madre de familia que tiene dos niñitos pequeños y que de 5 y 2 años y que se contagió del Coxsackie y nos va a contar qué es lo que le pasó. Ella se llama Diana Esparza, es odontóloga y la tenemos en el programa y la saludamos a la distancia. Diana, qué gusto de saludarla. Muy buenas tardes. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Gracias por la invitación. A la orden, gracias. ¿Qué pasó, Diana? ¿Se contagió de Coxsackie? ¿Cómo fue? A ver, cuéntenos. Sí, mire, todo empezó con mis hijos. Yo tengo dos hijos, uno de 5 años y el otro de 2 años. Y en realidad los síntomas que ellos tuvieron fue fiebre bastante alta, 39, 40 y un poco más, ¿no? En el salón de mi hijo mayor, porque él ya empezó a ir al colegio, hubieron algunos casos. Las mamás comentaron, ¿no? Y luego de eso, a los días, yo empecé a sentir un ligero malestar general. Nunca llegué a hacer fiebre, pero los primeros síntomas que yo tuve, que me parecieron muy extraños, fue que empecé a sentir adormecimiento bastante intenso en las manos, como si yo me hubiera sentado encima de mis manos unos minutos, y ese adormecimiento permanecía durante todo el día, ¿no? Como esa sensación de hormigueo. Y evidentemente, al ser yo dentista y trabajar con mis manos, obviamente me preocupé bastante. Vi una lesión, una pequeña roncha, pero no estaba muy segura de que obviamente era el tema del virus de Coxsackie, ¿no? Con el paso de las horas, estas lesiones rojas empezaron a tornar cada vez más intensas, como un rojo sangre, digamos, más intenso, y empezaron a aparecer un mayor número. Y el signo que realmente me preocupó fue que el dolor era muy, muy intenso, tanto en las manos como en las plantas de los pies, a tal punto que la sensación era de que yo sentía como si me hubiera quemado las manos y los pies. La sensación era todo el día, ¿no? Un ardor fuerte. Hoy, obviamente, tuve que cancelar todas mis consultas, no podía ni siquiera asentar los pies, ¿no? Era bastante doloroso. Felizmente mis hijos, mi hijo menor de 2 años, lo único que yo percibí que le causó inapetencia durante varios días eran unas pequeñas lesiones en la lengua de un color rojo intenso. Y ahora entiendo por qué no quería comer, por la molestia de haber estado muy adolorido. Pero ellos no tuvieron... ¿Y a usted, Diana, humana. a usted también le dieron las lesiones en la mucosa oral y en la boca? No me dio. No. Me dio. Realmente yo no me imagino que hay diferentes grados de la enfermedad, y en mi caso fue la mayor manifestación, la aparición y el dolor que tuve en las manos y en los pies. Fui al doctor, ¿no? Y el doctor confirmó el diagnóstico. Claro. Ahora, no tuvo tampoco lesiones en las palmas, no tuvo lesiones en los pies. ¿Yo? No, sí. Solamente, sí. Tuvo lesiones. Bastante intensas, sí. Del color rojo sangre, digamos. Sí, me dijo rojo sangre. Wow. ¿Cuántos días duró toda la enfermedad? El dolor intenso fueron 2 días, pero habrá sido más o menos 5 días. O sea, es que es algo gradual, ¿no? Va apareciendo, tiene un pico de dolor y va, digamos, con el paso de los días, van desapareciendo poco a poco las lesiones. Bueno, ¿y eso hace cuánto tiempo ocurrió, Diana? Más o menos una semana. Hace una semana. O sea que está pasando recién el periodo de enfermedad en estos días. Sí. Sí. Yo lo que percibo ahora ya no tengo lo que tengo es como una cicatrización, digamos, como si se hubieran pelado un poco las manos. Ya no tengo dolor, pero ni tampoco tengo secreciones. Nunca tuve ningún tipo de secreción. Muy bien. ¿Y los niños?
ellos están totalmente recuperados hace varios días. El síntoma más grave para mí fue el tema de las fiebres altas, pero los niños muchas veces se recuperan bastante más rápido que los adultos, ¿no? Correcto, correcto. Estuvimos leyendo que felizmente esta enfermedad no es tan severa en los adultos como puede serlo, por ejemplo, el sarampión, como puede ser las paperas, que cuando es más adulta la persona tiende a complicarse. Parece que, de acuerdo a la literatura, el adulto puede sufrir también, como usted lo ha sufrido, Diana, pero no es una enfermedad que se complique grave ni que deje secuelas. Así es que, bueno, nos alegra muchísimo verla bien. Le agradecemos muchísimo que haya dialogado con nosotros, que le haya hecho ver a nuestros oyentes, a nuestros padres de familia, que también esta enfermedad, usualmente presente en los niños, puede atacar a los adultos. Así es que, bueno, muchísimas gracias, y supongo que el médico ya le ha dado de alta, igual a los niños, y que todo va a ir para adelante. Gracias, doctor. Se asustó, supongo que se habrá asustado, Diana. Sí. Sí me Claro. asusté porque no asociaba la sensación, sobre todo por el tipo de trabajo, ¿no? Y también por un tema Claro. de contagiar potencialmente a los pacientes, ¿no? Así es que por eso obviamente no pude seguir, por tener prevención, Obviamente. ¿no? Pues claro que sí. Diana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y compartir su testimonio con todos los oyentes de RPP Noticias. Gracias. Gracias, doctor, le agradezco. Buena suerte, gracias. Bueno, ahí está, señora. Mire, enfermedad de pies, manos y boca. ¿Se acuerda que hemos hablado de esto? Producida por la familia de los virus Coxsackie. Estos virus Coxsackie son sumamente contagiosos. En las escuelas, cuando se abren las clases, los niños llevan inmediatamente esta enfermedad a la casa, y los adultos también la pueden sufrir. Vamos a tomar una pausa, y cuando regresemos vamos a ver cómo están los números de estos brotes de Coxsackie. RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Gracias por estar con nosotros en sintonía. Soy el doctor Elmer Huerta y estamos encantados de estar acompañándonos mutuamente en esta tarde del martes 19 de abril. Si usted recién se une a nuestro programa, en la primera parte presentamos el testimonio de una madre de familia, Diana Esparza, y es odontóloga, que se contagió de sus niños con esta enfermedad que se llama de mano, pies y boca. Así se llama esta enfermedad, que es sumamente contagiosa, producido por virus de la familia Coxsackie, de la cual se están produciendo brotes en el Perú. Ya hemos hablado de brotes en Ucayali, etcétera. Y ahora vamos a escuchar que en Cajamarca, señora, también se están presentando brotes de esta enfermedad. Betty Rebasa, nuestra corresponsal en Cajamarca, nos va a informar de un brote en esa región. Betty, qué gusto de saludarte. Buenas tardes. Cuéntanos, qué es lo que está pasando. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. También un gusto en escucharlo. Bueno, hasta ahora en Cajamarca se ha registrado un total de 101 casos de la enfermedad de mano, pie y boca, más conocida como Coxsackie. Estos se han registrado en la provincia de Jaén y San Ignacio, justamente en la región Cajamarca, según informó el director de epidemiología de la Dirección de Salud, Víctor Zabaleta. 79 de estos casos son de Jaén y 22 de San Ignacio, siendo los distritos afectados Jaén con 32 casos, Colasay con 23, Guabal con 8, Chontalí con 7, Bellavista con 6, Santa Rosa 2, Pucará 1, San José de Lourdes en San Ignacio 12, Chirinos 5, San Ignacio 4 y La Coipa 1. Debido al contagio, la Dirección de Educación ha planteado hacer una cuarentena en aquellas aulas donde se hayan identificado casos. Esto fue lo que señaló Jorge Fernández, director de la UGEL Jaén. Él también agregó que los estudiantes que estuvieron en contacto con algún caso positivo de Coxsackie pasarán por una cuarentena y volverán a las aulas únicamente luego del alta médica. Escuchemos. De manera muy puntual y en aplicación a la normativa es que de haber un caso en alguna aula, entonces se procede pues a una cuarentena de 5 o 7 días solamente de esa aula y inmediatamente hacer las coordinaciones con el establecimiento más cercano, con los profesionales de la salud y también con la familia, a fin de que se haga este aislamiento y que no haya contagios, ya sea en la institución educativa con los niños y en la casa pues con la familia.
Además, doctor, tanto los directores como los docentes de los diversos niveles educativos en Jaén y San Ignacio han sido capacitados por la DISA para identificar los síntomas de esta enfermedad. Además, cada aula o cada institución educativa en cuarentena será debidamente desinfectada antes del regreso de los estudiantes. Y en las provincias de Jaén, la DISA y la UGEL han iniciado campañas de concientización advirtiendo que los síntomas son dolor de garganta, malestar general, fiebre alta, úlceras en la boca y sarpullido en las extremidades. Esa es la información que tenemos hasta el momento en Cajamarca, doctor Huerta. Fabuloso. Betty, muchísimas gracias por la información que nos has traído. Cajamarca, 101 casos en esa región se han presentado de esta enfermedad de manos, boca y pies. Desde el 17 de abril desde el 30 de marzo hasta el 17 de abril, que es antes de ayer, ya se habían notificado 734 casos de esta enfermedad. La doctora Úrsula Pérez Verástegui, ella es médico infectólogo de la Clínica Javier Prado y está con nosotros y la vamos a saludar a la distancia. Doctora Pérez, qué gusto saludarla, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Buenas tardes. Gracias. Gracias, doctora. Doctora, ¿debemos preocuparnos, los padres de familia deben preocuparse por este brote de Coxsackie? Bueno, en realidad sí, ¿no? Como sabemos, y creo que también usted lo ha mencionado anteriormente, el virus del Coxsackie es un virus, es un enterovirus que se contagia muy fácilmente, ¿no? Ya se considera un brote, se podría decir que consideramos un brote cuando hay de 2 casos a más, que es lo que se está presentando ahora, pero básicamente el contagio para todos los que me escuchan es por contacto, ¿no? O sea, el contagio es a través de transmisión fecal oral, a través de secreciones respiratorias, la parte de secreciones respiratorias es muy parecida a COVID, ¿no? Y bueno, y si hablamos a qué población afecta, específicamente afecta a niños pequeños, pero eso no exime a los pacientes adultos, ¿no? Porque al ser la transmisión fecal oral, sabemos que en donde hay más contacto es en las escuelas, ¿no? Entonces, los niños que utilizan los pupitres, las carpetas, que juegan, que tienen contacto directo de repente al momento de alimentarse, entonces van a contagiar al compañerito del costado. Igualmente, si es que este contacto sea con los hermanitos en casa, con los papás, va a haber la transmisión, ¿no? Entonces, ya es bastante conocido que el contagio es de esta forma, entonces sabemos que un niño va a presentar, como lo mencionó la paciente que también nos manifestó su testimonio. Sí, la señora, la doctora. Ajá, la señora. Los niños en realidad van a presentarse con síntomas, se podría decir catarrales, ¿no? Y además de eso, el Coxsackie presenta un exantema y un enantema. Entonces, lo que vamos a ver en la boca, inicialmente van a aparecer tal vez como unas vesículas, pero que las vesículas se pueden romper, se pueden ulcerar. ¿Y qué va a pasar, no? Si eso sucede en un paciente adulto, probablemente nosotros vamos a poder ingerir alimentos, ingerir las pastillas, pero ¿qué pasa en un niño? Si bien no es una enfermedad que se complique, pero ¿qué es lo que puede pasar? En un niño que tenga úlceras en la boca, que sea un niño pequeño, puede condicionar a deshidratación. Y esta deshidratación, por el tema del aporte, podría condicionar a una hospitalización, ¿no? Entonces, de repente no es una enfermedad grave, pero no hay un tratamiento, digamos, antiviral específico, son solamente medios de soporte, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, esta es una enfermedad que felizmente no se complica, no es letal, digamos, esta enfermedad. Claro. Es una enfermedad fastidiosa, muy contagiosa, pero no es una enfermedad letal, ¿cierto? Correcto, no es una enfermedad letal, ¿no? Hemos escuchado de nuestra corresponsal en Cajamarca que las autoridades van a hacer cuarentenas. ¿Están indicadas las cuarentenas en casos como de esta enfermedad? En realidad sí, o sea, si yo detecto, digamos, un caso en un salón de clases, o uno o más casos en un salón de clases, corresponde la cuarentena, pero ¿qué hablamos de cuarentena? Si bien el término se utiliza, pues no como tal, no son 40 días como tal, ¿no? El aislamiento más o menos, o la cuarentena, es en promedio unos 10 días, ¿no? Que es más o menos el tiempo que demora en pasar el cuadro clínico, ¿no? Entonces, idealmente se debería hacer una cuarentena del aula donde se identifiquen los casos y hacer un estudio, ¿no? O sea, si los pacientes han tenido contacto con niñitos de repente de otras aulas,
si se comienza a identificar en otras aulas, hasta es probable el cierre de la institución educativa, ¿no? Si es que así fuese necesario, ¿no? Para, más que todo, para cortar la vía de transmisión, ¿no? Del contagio. Muy bien. Si tuviéramos que decir cuáles son las medidas de prevención a los padres de familia, ¿qué es lo que se puede hacer para prevenir esta enfermedad? ¿Qué se hace? Las medidas de prevención en realidad son bastante parecidas a lo de COVID, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El lavado de manos, el evitar el contacto de repente con otras personas porque no sabemos quién puede estar contaminado, la desinfección de las superficies que están en contacto con nuestros niños, ¿no? Importante que los salones de clase se limpien continuamente antes de comenzar las labores, después de comenzar las labores, porque como es una transmisión fecal oral, puede quedar en las manos de nuestros niños y obviamente en las superficies concretas, ¿no? Que ellos tocan. Fabuloso. Y en términos de tratamiento nos dijo que por ser una enfermedad viral no tiene un tratamiento específico. O sea, no básicamente al igual que COVID, sintomático. Exacto, es sintomático, ¿no? Entonces, como le dije, hay casos que se pueden llegar a hospitalizar, básicamente los pacientes que sufran una deshidratación por el tema de repente de la ingesta, ¿no? Y hay casos muy raros y muy específicos que pueden cursar con complicaciones, tal vez como una encefalitis, una meningitis, pero son casos rarísimos, ¿no? No es el común denominador de la población. Claro que sí, muy bien. Doctora, muchísimas gracias por habernos ayudado a entender un poco más de esta enfermedad y por alertar a los padres de familia y sobre todo por incidir en las medidas de prevención. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes también. Un gusto. Gracias. Gracias, doctora. La doctora Úrsula Pérez Verástegui, ella es médico infectóloga de la clínica Javier Prado, estuvo con nosotros. Entonces, ya sabe, hasta el 17 habían 734 casos de esta enfermedad. En diversas regiones de nuestro país se han agregado estos 100 que se han comunicado el día de hoy en Cajamarca. Así que vamos a seguir tratando de darles información sobre cómo va este brote. La prevención, lavado de manos muy importante y la identificación de casos. Si el niñito o su niñita está con fiebre, con moquitos, no lo mande al colegio, por favor. Mande al colegio solamente a los niños y niñas sanas. Vamos a regresar, vamos a tomar una pausa y regresamos con el número del... Y hoy día vamos a ver una glándula que es sumamente importante, señora, y es la glándula hipófisis, también llamada glándula pituitaria. La doctora Elizabeth Salsavilca Macavilca, ella es médico endocrinólogo del CISOL de la Municipalidad de Lima y está con nosotros. Doctora Salsavilca, qué gusto de saludarla. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. Un gustazo. Gracias por estar con nosotros y ayudarnos a navegar esta trivia diaria que tenemos para nuestros oyentes. Glándula pituitaria o hipófisis, para empezar, son sinónimos, ¿cierto? Es cierto, sí, es lo mismo. Muy bien. Hipófisis o pituitaria, la primera pregunta es, ¿qué es y dónde se encuentra la glándula hipófisis o pituitaria? La glándula hipófisis es súper importante porque podemos definirla como la glándula maestra, que de ella dependen otras glándulas que están diseminadas en el cuerpo. Se encuentra por encima y detrás de la nariz, en un huesito del esfenoide que se llama silla turca. Y está justo proyectando en el centro de la nariz entre los ojos. Si se proyecta hacia atrás, ahí está su lugar. Muy bien. O sea que es en la base del cráneo. Pertenece al cerebro, pero está en la base del cráneo. Y es muy pequeñita, ¿cierto? Es del tamaño de un frijolito chiquito. Sí, tamaño de un guisante se le llama, ¿no? Sí, de un guisante, una alverjita. De una alverjita, chiquitita. Pero ya nos adelantó usted parte de la segunda pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿para qué sirve y cómo funciona esta glándula hipófisis? Usted nos ha dicho algo importante. Es la glándula maestra. ¿Por qué? Porque es la glándula que produce hormonas que son las estimuladoras de otras glándulas. La glándula pituitaria produce la hormona que estimula a la glándula suprarrenal, que luego da el cortisol, estimula a la glándula tiroidea, que da lugar a las hormonas tiroideas, a las glándulas sexuales en las mujeres, al ovario, que va a dar las hormonas en los estrógenos, y en los varones al testículo, que va a dar la testosterona.
Aparte de eso, produce hormonas propias, como son la prolactina, que es importante para la lactancia y el embarazo, la hormona de crecimiento, que es para el crecimiento en los niños, y en los adultos mantener la masa muscular, y la hormona vasopresina, que es la que maneja cuánto uno elimina de líquidos por la orina. Qué barbaridad. Chiquita pero poderosa esta glándula, del tamaño de una alverjita, y controla a otras glándulas, a la tiroides, a las suprarrenales, a los testículos, a los ovarios, a la tiroides, ya dije. Pero no contenta con controlar a otras glándulas, también produce sus propias glándulas. A ver, ¿qué enfermedades entonces sufre la hipófisis? Si la hipófisis se enferma, es un desastre, doctora. Exacto. Si la hipófisis se enferma y se vuelve exagerada en su producción, exagera la producción de otras glándulas, ¿no? Y si se enferma en defecto, al no tener hipófisis, las otras glándulas también no producen hormonas. Y en relación a sus propias, como son la hormona de crecimiento, si no tenemos esa hormona, el niño no crece, y si tenemos en exceso, nos da la acromegalia, que es un defecto que deforma a la persona. Si tenemos prolactina baja, bueno, pues no hay una buena lactancia. Y si tenemos prolactina alta, la mujer no ovula y tiene infertilidad. Wow. Y si hay problemas con la hormona de la que controla el agua y las sales, igual. Y si tenemos ese problema, entonces hay un defecto y la persona orina, eso se llama la diabetes insípida, tiene una sed exagerada y elimina un montón de orina, o tenemos el otro problema donde por su exceso la persona comienza a secarse y deshidratarse, ¿no? O sea, todos los defectos se dan por aumento o insuficiencia en la producción de esas hormonas. Y ya sea por control de las otras glándulas que controla esta, o por su propia producción. O sea, ese es problemas en su función. Pero ¿qué otro problema? Pueden haber tumores también en esta pequeña glandulita. Sí, la glandulita puede tener tumores que produzcan otras hormonas, o también tumores que se llaman no productores, pero que al estar en esta zona aplasta a los nidos de las células que van a producir las hormonas que van a comandar al cuerpo, y por lo tanto ya no hay esas hormonas. Pero también hay algo muy importante: si tenemos un tumor que no produzca nada, pero ocupa espacio, va a dañar a lo que se llama el quiasma óptico, porque justo por encima de esta glándula tan pequeña se hace el entrecruce de la visión. Y si tenemos ahí un tumor, el paciente queda con una ceguera que le llamamos periférica. Solo miraría en el centro, pero no los costados. Eso es por tumores en esa zona. Con razón, doctora, usted la llamó la glándula maestra, porque no solamente controla otras glándulas, produce sus propias hormonas, sino, como estamos viendo, su enfermedad es muy, muy fastidiosa, porque puede comprometer a otras glándulas, y los tumores incluso pueden llevar a la ceguera a la persona. Ahora, si es que hay, por ejemplo, tumores allí, se pueden tratar de diversas maneras. Una de ellas es la quirúrgica. Para operar esta glandulita que queda tan profunda, nos ha dicho, ¿por dónde se entra? ¿Por la nariz? ¿Se entra por la boca? ¿Por dónde operan los neurocirujanos esta glándula? Eso depende del tamaño de la glándula y hacia dónde se desvía, si se va hacia arriba o se va hacia adelante o hacia los costados. Entonces sí hay una, como se dice, una cirugía transcraneal cuando el tumor es demasiado grande, donde tienen que aperturar la calota craneal. Pero la mayoría de veces la vía es transesfenoidal, a través de la nariz o a través del paladar blando, dependiendo, como se dice, la situación del tumor. Y felizmente, que ahora que hay equipos muy modernos y técnicas bastante buenas, no deja daño. Antes había fístulas, ¿no? Entraban por la nariz y después se quedaba una fístula donde constantemente había se llama un lloriqueo, un drenaje del hilo cefalorraquídeo, pero ahora ya no sucede eso, ¿no? Entonces ahora sí las técnicas son más seguras. Pero también tenemos algo bueno, ¿no? Porque también hay chicas que tienen los tumores que nosotros le llamamos prolactinoma, donde son tumores que producen prolactina.
Esos tumores, felizmente, así sean macroprolactinoma, o sea, sean grandes, se puede tratar con medicamentos y nos evitamos la cirugía. Sí, con Fabuloso. Medicamentos le damos medicamentos 2 años y el tumor se reduce. Muy bien. Doctora Salsavilca, muchísimas gracias. Nos ha dado una lección sobre esta importantísima glándula, la pituitaria o la hipófisis, que usted ha llamado la madre de todas las glándulas. Muy agradecido. Gracias. Ok, buenas tardes. Gracias. La doctora Elizabeth Salsavilca Macavilca nos ayudó, señora, a entender esta glandulita. Fíjese, profunda en el cerebro, en la base, del tamaño de una alverjita. Ya escuchó usted lo poderosa e importantísima que es la glándula hipófisis o pituitaria.